Estados Unidos finalmente ha iniciado la guerra comercial contra China. Pero lo hacen como lo haría un ciego. Simplemente lanzan el manotazo pero sin ver hacia dónde y sin conocer verdaderamente al rival que tiene enfrente y de lo que es capaz. China se ha venido preparando para esto desde hace años, es algo que se venía venir, y con la llegada a la Casa Blanca de un sujeto tan impulsivo e irracional, como lo es Donald Trump, las cosas se han precipitado. Pero, ¿qué defensas tiene China contra estas medidas irracionales de Trump? Pues ni más ni menos que la kriptonita contra el dólar y contra los mismos Estados Unidos. Así es. China tiene el poder financiero y económico para lanzar una moneda internacional que sustituya por completo al dólar como divisa de reserva mundial. Eliminando China al dólar como divisa preponderante en el mundo, automáticamente Estados Unidos perderá su papel protagónico y regulador, a su favor, claro está, de la economía global. Si China lanza el petroyuan, cosa que hará el día de mañana, gradualmente, y de manera exponencial, el dólar será sustituido como divisa de reserva internacional y su papel en el intercambio comercial global vendrá menos. Eso va a significar una sola cosa para Estados Unidos: la pérdida de valor adquisitivo de su moneda a una velocidad vertiginosa, hundiendo con ello a todos los ciudadanos de la Unión Americana en la ruina económica total en menos de una década. Pero China no solo tiene como arma económica contra Estados Unidos al petroyuan. También posee otra igual, o más, eficaz que la anterior. Y me refiero específicamente a los millones de dólares de deuda estadounidense que posee China. Deuda representada básicamente por bonos del Tesoro estadounidense, pero también por acciones de sus grandes empresas, por tierras americanas y por dólares en efectivo. Así es, de esta manera si China comenzara a deshacerse de la deuda norteamericana representada por los bonos del Tesoro, automáticamente el valor de dichos bonos se desplomaría, afectando de manera muy negativa a los intereses de la deuda estadounidense, situación que llevaría al impago de la deuda externa por parte de Washington. Circunstancia que a su vez provocaría una nueva alza en los intereses de la deuda, teniendo como consecuencia, sin ninguna duda, una falta de liquidez extrema del gobierno estadounidense, cosa que llevaría a una devaluación brutal de la moneda norteamericana. Asimismo, además de caer en moratoria de pagos, el acceso al crédito internacional, y al crédito de la misma Fed, se vería afectado por la subida descomunal de los intereses, de tal manera que hacerse con dinero extra sería imposible para el gobierno de los Estados Unidos. Lo que obligaría a elevar los impuestos, así como a reducir los gastos en asistencia social, como lo son los servicios médicos gratuitos y muchas otras prestaciones sociales de las cuales gozan hoy los estadounidenses. Además, el gasto militar se vería afectado de manera extrema, de tal manera que los programas de Trump de rearme y modernización de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se verían gravemente afectados, sino que imposibles de realizar. Además, el mantenimiento de los equipos militares ahora activos se vería comprometido, lo que a su vez limitaría mucho las operaciones militares fuera de su territorio, lo que haría imposible enfrentar un conflicto militar con la misma China, o con Rusia, o con cualquier otra potencia militar importante. Es decir, el imperialismo estadounidense, tanto militar como financiero, se vería anulado de un momento a otro. Esas son las armas que tiene China para defenderse de Estados Unidos. China, lista para matar al petrodólar. Empieza la cuenta atrás. El presidente chino, Xi Jinping, tiene todas las papeletas para convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Eso ocurrirá cuando el gigante asiático logre acabar con el sistema del petrodólar, implantado por Estados Unidos, informa el portal ruso Vesti Finance. Poco a poco, Pekín está apartando a Washington de las posiciones de potencia dominante. Este relevo de fuerzas es inevitable, consideran los periodistas del portal ruso Vesti Finance en su análisis. Según sus cálculos, la economía de China será el doble de grande que la economía de Estados Unidos en 2030. Es más probable que tenga lugar una guerra económica de pleno valor. Durante la presidencia de Trump, se producirá casi con toda seguridad, escribe Vesti Finance. Los primeros pasos hacia esta guerra ya los ha dado Washington.
Así debe interpretarse el memorando firmado por Trump y dirigido contra una supuesta agresión económica de China. Este documento prevé elevar las tarifas a las importaciones chinas con destino a Estados Unidos, evaluadas en $60.000 millones. Aparte de eso, el documento implica introducir restricciones a las inversiones chinas. El medio ruso señala que la administración Trump subestima las posiciones fijadas por el gigante asiático en lo referido a su desarrollo a corto y a largo plazo. La estrategia de Pekín. El pilar tal vez más importante de la estrategia de Pekín a largo plazo es la implementación del proyecto de la nueva ruta de la seda. Dicho proyecto fue lanzado por el país asiático en 2013 y está previsto que se concrete en 2025. En el marco de esta iniciativa, China planea construir una red de infraestructuras y comunicaciones y crear una plataforma de cooperación económica que conecte a decenas de países de Asia, Europa y África, reeditando las antiguas vías comerciales de la ruta de la seda. De acuerdo con Vesti Finance, es el proyecto de infraestructura más grande en la historia. Su principal objetivo radica en cambiar por completo el mapa económico mundial. En caso de que China tenga éxito, de lo que no caben dudas, se convertirá en la potencia dominante en Eurasia, recalcan los autores del artículo. Para conseguir su meta, el país asiático introducirá en las próximas semanas un método alternativo para realizar las operaciones de compraventa de petróleo. Esta herramienta ayudará a prescindir del dólar en este tipo de transacciones. La palanca del dólar, al servicio de Estados Unidos. La mayor parte de los inversores sabe que, desde el punto de vista estratégico, el petrolero es uno de los mercados de materias primas más importantes del planeta. Cada país necesita dólares para comprar petróleo. Es una razón de mucho peso para tener grandes reservas de dólares. Por ejemplo, si Italia se decide a comprar crudo de otro país que no sea Estados Unidos, tiene que adquirir dólares para poder pagar por el petróleo, recuerdan los periodistas rusos sobre cómo funciona el sistema del petrodólar desde comienzos de los años 70 del siglo pasado. Según Vesti Finance, esta necesidad crea un gran mercado artificial para la moneda estadounidense. El dólar es solo un intermediario que se usa en un sinnúmero de transacciones por valor de billones de dólares, que no tienen nada que ver con los productos y los servicios de Estados Unidos, informa el portal. De acuerdo con los autores del artículo, el mercado de petróleo sirve como punto de referencia para el comercio internacional. Si los países utilizan dólares para adquirir crudo, es más fácil usar la moneda estadounidense con otros fines. Así, el dólar de Estados Unidos se emplea en el 80% de las transacciones internacionales. Eso le da a Estados Unidos una ventaja geopolítica sin precedentes. Washington puede rápidamente sancionar o excluir a casi cualquier país del sistema financiero, recalcan los periodistas. La alternativa capaz de cambiar las reglas de juego. Está claro que China, que es el importador de petróleo más grande del mundo, no quiere depender de su principal adversario. Con este objetivo, el país asiático propuso una buena alternativa dorada al petrodólar. Por primera vez se podrá cambiar el petróleo por oro. La implementación del nuevo mecanismo arrancará el 26 de marzo. La función del nuevo método será fácil. La bolsa de Shanghái introducirá los contratos de futuros en yuanes. Eso permitirá a los productores de petróleo vender el crudo a cambio de yuanes. China está al corriente de que la mayor parte de productores de crudo no necesita grandes reservas de yuanes. Por eso los productores podrán convertirlos en oro en la bolsa de Shanghái o en la de Hong Kong. De esta manera, la mayor parte de los recursos financieros obtenidos gracias a la venta de petróleo se cambiarán a oro y evitarán la conversión en dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, China no será el único país que utilizará este esquema, informa Vesti Finance.